limeña. Déjame que te diga la gloria. Limeño y miraflorino, y está en Miraflores, nuestro distrito, el alcalde de Lima. Y la primera pregunta que le voy a hacer es de dónde viene el alcalde, porque viene de Miraflores. Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Chema, qué gusto estar contigo aquí en tu programa. Es una maravilla. Bien, hoy día hemos tenido desde muy temprano actividades. Estuvimos a las 8 de la mañana en la Costa Verde, a la altura de la playa Redondo, en una inauguración de un puente inclusivo. Después de eso, que ya lo entregamos a la comunidad, un puente inclusivo además muy interesante porque tiene 2 ascensores panorámicos que permite que la gente con discapacidad se pueda conectar. Esto lo hicimos hoy conjuntamente con una serie de actividades de protección con geomallas para que no vaya a haber riesgo a las personas que van a usar este puente inclusivo. Y después he estado, bueno, después de la inauguración me he ido a cambiar, hemos tenido algunas reuniones virtuales, ¿no? Que son bien importantes ahora en esta época. Ajá. Y después de eso he llegado acá. Has venido acá. ¿A qué altura queda, perdóname, el puente que a la altura de la playa Redondo. Playa Redondo. Es un puente que tiene 70 metros de luz, estos 2 ascensores inclusivos, carriles para las personas que se desplazan con bicicleta también, para que puedan subir fácilmente por las escaleras. Y es el segundo que hemos puesto, porque el primero lo pusimos hace unos días atrás en la zona de Barranco. Ese está a la altura de donde está el salvataje de Barranco. Entonces, cuando uno bajaba por la Armendáriz, tanto para Miraflores como para Barranco, eran zonas truncas donde no había cómo cruzar. Ahora ya los peatones, los ciclistas y las personas con discapacidad tienen estos 2 lugares donde pueden ellos terminar cruzando hacia la playa, ¿no? Menos mal. Bueno, pues voy a bajar entonces para verlo. De todas maneras, además tú eres un gran caminante. Por la parte de arriba del malecón, pero ahora voy a bajar para ver este puente. ¿Desde cuándo conoces a la doctora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República? A la señora Boluarte la conocí hace muy poco, en el día de la juramentación. Cuando me invitaron al Congreso, yo fui a la juramentación del presidente y ella estaba ahí, nos conocimos, intercambiamos algunas palabras, pero no tengo ningún otro vínculo con ella, ¿no? ¿Y ella te tiene alguna ojeriza por alguna razón especial? Mira, no creería, yo no tengo por qué pensar de que ella deba tener una ojeriza conmigo, pero lo que ha salido en los últimos días, esas expresiones que ha tenido para con nuestra gestión, lo único que me hacen pensar es que es una suerte de cortina de humo, distracción, porque hay cosas que se tienen hoy que mirar, ver, investigar y tomar decisiones con relación al gabinete Bellido. Es un gabinete muy pobre en muchos aspectos, ¿no? O sea, desde una perspectiva de la capacidad que puedan tener hasta temas de delitos cometidos o apologías que han ellos mostrado con relación al tema del terrorismo o simpatías, cosas por el estilo. Y adicionalmente, en los últimos días hemos visto o hemos escuchado que la congresista Chirinos ha mencionado que ha habido una agresión verbal contra ella, terrible, ¿no? Por menos cosas, un premier ha renunciado, ¿no? No puede durar pues ni 10 minutos. Ahora, el tema además consiste en que el señor Bellido tiene antecedentes en sus twitters con comentarios de ese tipo, sexista, machista, ¿cómo se llama? Homofóbico, etcétera, etcétera. O sea que esto no es que sea una sorpresa, no. Esto es algo que tiene antecedentes. Sí, y eso es muy peligroso, creo, Chema, porque fíjate, en esta época donde tenemos una mayor apertura, una visión que va siendo mucho más inclusiva en la sociedad, ¿cómo es posible que el gabinete tenga solamente a 2 mujeres? ¿Y cómo es posible que los mensajes del gabinete sean mensajes misóginos, sexistas? Eso creo que es un retroceso, ¿no? Sí, pues. Y ese tipo de expresiones, a veces alguien te puede decir, no, pero no generan ningún problema. Sí generan problemas. Claro. Y fíjate
las noticias de hoy en lo económico. Sí. Hay dos noticias sumamente preocupantes. Sí, Moody's sí. le ha rebajado la calificación crediticia al Perú. ¿Dónde estábamos antes? En un país con riesgo bajo. Ahora nos han calificado como un país con riesgo moderado. Todavía no es dramático el tema, pero ya desde el momento que te... Estamos en carrera. Nos estamos esmerando para obtener pero ese fíjate grado qué de significa eso. Significa que no estamos haciendo bien la tarea, que hay incertidumbre política, social y económica, y además eso va a traer una serie de consecuencias. ¿Qué pasa cuando Moody's te rebaja el valor crediticio? Los bancos suben sus tasas de interés y eso va a afectar Nos también afecta a todos, la obra pública, cosa. las transacciones privadas. Pero otra segunda noticia hoy, Sí. y se pueden leer en los mismos diarios, en las mismas páginas, tenemos la inflación más alta Sí, en los últimos 12 años. sí. Y el tema de la rebaja crediticia que te mencionaba se ha producido después de 20 años. Teníamos un estándar que nos decía que nuestro riesgo crediticio como país era bajo durante 20 años. Bueno, ahí tenemos dos noticias muy malas que son consecuencia de un mal manejo, de un mal gobierno, de la generación de incertidumbre, de efectos que están viéndose en lo político, en lo económico y en lo social. Entonces, hay que decirle al gobierno que cambie de actitud. ¿Qué nos ha pasado, Jorge? Porque acá lo que yo estoy viendo, mucha gente ve, es inclusive más allá de la ideología de todo, un tema de competencia, de no conocer normas básicas de cómo funciona un Estado aquí y en cualquier parte del mundo. Este último incidente, por ejemplo, de que el premier le dice al ministro que renuncie y este no solamente no renuncia, sino que va donde el presidente y presumiblemente el presidente le dice que no renuncies. Esto es una cosa insólita, yo no recuerdo un caso igual. Sí, hay definitivamente mareas revueltas en este gobierno, ¿no? Hay algunos que están con un personaje, otros con otro personaje, y en fin, y esto se traduce en un claro desgobierno que tiene que cambiar, porque eso nos está generando muchas afectaciones ya. Olvídate si hablamos de temas técnicos, crediticios, qué sé yo, el ciudadano de a pie. Sí. ¿Cuánto ha subido el aceite? ¿Cuánto ha subido la leche? Sí. ¿Cuánto ha subido la gasolina? Yo a veces acompaño a mi señora a hacer las compras y vemos las cosas, y soy testigo de excepción de cómo las cosas se van, digamos, incrementando los precios. Entonces, eso va a generar un impacto todavía mucho más fuerte más adelante cuando esto esté afectando pues las economías más necesitadas de nuestra capital y del país en general, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Es decir, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Mira, la combinación de factores que tenemos es letal. Tenemos, por un lado, la pandemia, que tenemos efectos que todavía duran y tenemos que seguirnos cuidando. Por otro lado, la incertidumbre total que tenemos y cada vez se acrecienta más. Y en tercer lugar, un deterioro económico que lo siente ya todo el mundo. Sí, claro que sí. Mira, el otro día conversaba con un amigo, Chema, y reflexionábamos sobre las crisis que ha tenido el país. Y veíamos que esta es la tercera ola, no sanitaria, pero Sí. la tercera ola de crisis. La guerra con Chile en 1879 fue una cosa muy seria. Los 80s con el terrorismo, que nos golpeó tremendamente, y ahora, año 2020, inicio de la pandemia, pero además con crisis políticas que acompañaban esa pandemia. Un ejemplo, yo tengo menos de 3 años como alcalde, 2 años y medio, y ya he tenido 4 vecinos distintos. El señor Vizcarra, Sí, claro. el señor Merino, el señor Sagasti y ahora el señor Castillo. ¿Eso qué significa? Que cada vez que hay cambio de administración te tienes que sentar con los presidentes, con los ministros, con los viceministros, con los directores, a volver a plantear las cosas que hay para el crecimiento de la ciudad y las cosas que te tocan a ti como burgomaestre. Entonces, todo esto nos atrasa, nos retrasa, nos lleva a situaciones de incertidumbre. El solo hecho mismo de tener una plaza mayor, una plaza de armas cerrada, hoy en día ninguna persona puede llegar fácilmente a la Plaza Mayor, Sí, claro. porque está totalmente cerrada por seguridad del Estado, por el miedo de las huelgas, las manifestaciones que pueden haber. Con varios de los presidentes que te he mencionado, he conversado de que tendríamos que abrir las rejas
pero ellos no quieren, porque tienen temor a las huelgas o los reclamos que se van a dar ahí. Exactamente. La visita del presidente Castillo, ¿qué cara le viste, Jorge? ¿Qué posibilidad hay de hablar con él? ¿Qué posibilidad hay de que sea permeable a ciertas cosas? Vamos a decir que tampoco son para construir las pirámides de Egipto, pero ciertas cosas mínimamente razonables. Mira, después de algunos días en que no recibía respuesta y que yo llegué a ironizar con el término "no se oye padre", Castillo tuvo una buena actitud de acercarse y decirme: usted va a estar, nos encontramos en una actividad castrense que había en la Plaza Mayor, y me dijo: ¿usted va a estar en su despacho? Sí, le dije, presidente. Y él cruzó la plaza y fue a verme. No tuvimos una conversación muy profunda, digamos, sí, hay que decirlo así, pero lo importante de esa conversación fue que yo le planteé claramente que las rondas campesinas no podían llegar a la parte urbana, por varias razones. La primera era que le dije: el artículo 149 de la Constitución es un artículo que establece el parámetro normativo de cómo se deben entender las rondas campesinas. Esto es como una pirámide, y de ahí comienza a bajarse en esta pirámide kelseniana que le dicen en derecho, se comienza a bajar todo el parámetro normativo, y ahí tienes tú claramente qué cosa es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces le expliqué esto y le dije: las rondas pueden haber tenido algún efecto positivo en la parte rural, sí, claro, pero acá en la ciudad son peligrosas, y esto puede ser un ejército paralelo, parapolicial o paramilitar. Y entonces él me decía: no, pero lo que pasa es que hay cosas buenas que generan disciplina en las rondas. Entonces le dije: presidente, usted no tiene que traer rondas, eso ya está, porque tenemos un sistema policial, claro, un sistema de serenazgo, que sí, hay que fortalecer ambas cosas, por cierto, y además un tercer sistema, parte del sistema, un tercer brazo, vamos a decirlo así, que es el de las juntas vecinales. Las juntas vecinales pueden hacer eso que él quería hacer con las rondas, claro, campesinas. De hecho, y sin poner en riesgo, ¿no? Ya lo han hecho bastante bien, ¿no? Y sin poner en riesgo estas situaciones, claro, porque... ¿Él sabía que existían juntas vecinales? Creo que no. Sí, no sabía. Creo que no. Yo creo que hay muchas cosas que él no sabe. Sí. Entonces él cree que efectivamente se está inventando la pólvora. Y esto es una cosa muy lamentable, porque significa que no le informan adecuadamente sobre las cosas. Así es. ¿No? Y una de las cosas que él me dijo en esa conversación que me dejó pensando es que él no quería estar encerrado, me dijo, sí, en Palacio de Gobierno. Y entonces quiere salir, sí, pero claro, es importante salir, pero hay que salir con un mensaje concreto, claro, no como lo que ha pasado el otro día, que ha ido a la selva de Junín, que ha dado un mensaje que quiere debatir con los congresistas. Él ya no está para debatir. Debatir en el Brain y que dejen... Y descalzos, además, ¿no? Y descalzos, y que dejen sus pupitres. Eso no puede ser. Hoy hay un artículo de opinión en un diario que dice gobernar descalzo, sí, ¿no? Y es interesante poder leerlo, porque y eso lo que te dice es que de alguna manera no hay un norte, no hay un rumbo claro en la presidencia y en el gabinete en sí mismo. Se nota en declaraciones de ministros por un lado y de congresistas de Perú Libre por otro. Hay congresistas que se han convertido en voceros oficiosos de Palacio prácticamente. Así es. Y eso es un problema. Hay un congresista que el otro día anunció que el ministro Maraví no iba a renunciar, ¿no? Entonces es curioso que el congresista sea el que diga eso. Claro. Bueno, ¿y qué nos espera a los limeños en lo que te queda de gestión? Mucho trabajo, Chema. Fíjate, nosotros estamos trabajando en dos, nos estamos parando en dos pies. Por un lado, las acciones, y por otro lado, las obras. Las acciones tienen que ver mucho con lo humano: educación, cultura, deporte, preservación y recuperación de espacios públicos. Pero adicionalmente, algo que es muy importante: la lucha contra la pandemia. Nosotros hemos creado ya 3 plantas de producción de oxígeno medicinal, estamos trabajando la 4ª, que la estamos haciendo en la zona de Mirones. Hemos creado cadenas de frío para ponernos a disposición del Ministerio de Salud para poder colaborar con el proceso de vacunación. De hecho, también tenemos como parte del proceso de vacunación un vacunatorio entero que manejamos en el Parque de la Exposición, otro en el RIMAC, que es parte de CISOL. Y adicionalmente a eso hemos dado espacios para que se realice la vacunación. Pero en el tema de las obras,
que son muy importantes. Estamos realizando obras muy grandes. Por ejemplo, la ampliación de los 10.2 kilómetros del metropolitano, desde Independencia hasta Caraballo, 18 nuevas estaciones. Ayer estuvimos en Comas, o antes de ayer fue eso, viendo la estación Micaela Bastidas, viendo el avance, cómo va. Lo tenemos proyectado para el primer semestre del próximo año. Vamos a tener estas 18 nuevas estaciones, con un patio de maniobra, con una planta de tratamiento de agua, etc. También estamos haciendo en estos momentos el paso a desnivel, un viaducto elevado en la zona de Lóbalo Monitor, entre Surco y La Molina. Es algo que le va a dar una fluidez mayor a la gente en esa zona. Se va a ahorrar más de 30 minutos en el tráfico de ese lugar. Eso es muy valioso. Otra obra que se está haciendo, que está muy avanzada, cerca del 90% en estos momentos, es el puente de Morales Duárez, que une San Martín de Porres con Carmen de la Legua. Estamos trabajando también en Huaylas, en la ampliación de Huaylas y la recuperación de esa vía que está tan deteriorada hasta los pantanos de Villa. Hoy entregamos este puente inclusivo, como la semana anterior también otro puente inclusivo en Barranco, hoy fue en Miraflores. Estamos por firmar el contrato de Pasamayito, que es la nueva vía que vamos a tener entre San Juan del Lurigancho y Comas. Eso va a ser muy importante para la fluidez de ese lugar. Y en fin, y una serie de obras con reconstrucción con cambios que estamos haciendo en la zona este de la ciudad, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que nos espera a nosotros. ¿Y a ti qué te espera? Mucho más trabajo, seguir trabajando. Recuerdo en las vísperas de las elecciones, tú fuiste a RPP y yo estaba ahí, y te dije, lástima que parece que los cálculos no te van a dar, por como veía yo las encuestas, ¿no? De repente yo sigo siendo un ingenuo algunos no creen en las vacunas ni en las encuestas, pero en fin. Y entonces yo te dije eso porque yo veía pues los numeritos. Sí. Y tú me dijiste, no, parece que no, me dijo, la cosa va a cambiar. Pero perdóname, le dije, ¿cómo sabes? En 48 horas. Y te reíste. Con la sonrisa que acabas de dar hace unos segundos. Entonces los hados de la política te sonríen. Mira, yo soy una persona que trabaja, Chema, y me gusta trabajar y estoy al servicio de la gente, ¿no? Entonces, eso a mí me permite concretar las cosas que hemos planificado. Ahora estoy absolutamente concentrado en que todas las ofertas electorales, todas nuestras promesas, todo lo que hemos conversado con la gente se cumpla. Y eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que me va a dejar a mí muy satisfecho, ¿no? ¿Y cuando acabe tu mandato todavía no sabes qué vas a hacer? Mira, regresaremos a los cuarteles de invierno. A los cuarteles de invierno, en verano. Los cuarteles de invierno en verano. Sí, Jorge, porque los mandatos municipales terminan justamente en verano, ¿no? En verano, pues. Jorge, muchas gracias. Gracias, Chema. Un placer de verdad conversar contigo. Y gracias por la visita. Un abrazo siempre fraterno contigo. Muchas gracias. Jorge Muñoz, nuestro alcalde de Lima, en el